Buenos días, mis hermanos. Ya vamos a comenzar nuestro culto. Aquí le estaba diciendo a los que estamos aquí arriba, le estaba dando una sonrisa. Pues hay veces que empezamos conectados y se nos olvida sonreír en esta mañana. Así que vírese al que tenga al lado y sonríale. Una sonrisa buena. Ya no tenemos máscara. Ya podemos vernos los dientes. Ya podemos disfrutar así la cercanía sin separación. Aquellos que estábamos asistiendo a la iglesia en el tiempo de COVID, ¿se acuerdan las sillas que había que dejar entre persona y persona? Y ya ese no es el caso. Así que sonríale a su hermano y dele ahí un grande Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirlo. Dios te bendiga, mi hermano. Ahí al que tenga al lado. Empezamos en esta mañana gozosos por estar aquí, por poder compartir este tiempo con nuestros hermanos, por poder venir juntos y alabar a nuestro Dios en esta mañana, que merece toda la gloria y toda la honra. Y anoche tuve una pesadilla. Esta mañana el primer versículo que me vino a mi mente fue este: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos para que no se sintieran solos. Decía, voy a estar enfrentando muerte, pero no voy a estar solo. Y ese mismo mensaje nos lo deja en esta mañana. Quizás tú estás enfrentando el momento más difícil de tu vida. Quizás estés enfrentando angustia, preocupación, miedo, pero confía, porque el que está contigo es mucho mayor que el que está en el mundo. El que está contigo te dice, yo he vencido al mundo. Y en esta mañana no vamos a basar nuestra alabanza en nuestras circunstancias o en nuestra situación o en nuestras preocupaciones. Vamos a enfocar nuestra alabanza en aquel a quien venimos a adorar en esta mañana. Así que en esta mañana no reserves ninguna nota musical, no reserves energía, empléate completamente en alabanza de nuestro Dios en esta mañana. Canta con nosotros y disfruta estar en la presencia de nuestro Dios. Te invito a que cantes con nosotros Jesús el Mesías, nombre sobre todo nombre. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, tomando la cruz, amor asombroso. Decimos, Jesús el Mesías, nombre sobre todo. Jesús el Mesías, nombre sobre todo.
Decía aquel discípulo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Nuestra esperanza solamente está en Él, porque si tú y yo hacemos ese intento de buscar la salida o la ayuda en algo que temporalmente puede desfallecer, cuánta frustración podemos encontrar. Pero el Señor nos ha dicho que sobre Él pongamos toda nuestra esperanza, que solamente Él es la roca eterna de los cielos, que solamente es el ancla firme que puede sostener tu vida y la mía con el paso del tiempo. Y nosotros necesitamos recordar una vez más que ese Dios que muchas veces predicamos y del que hablamos, que hizo milagros y se hizo señales prodigiosas, es el mismo Dios al que tú y yo hemos decidido seguir y creer. ¿Cuántos dicen en esta mañana: mi Dios es un vencedor? Díselo a tu hermano que está al lado: nuestro Dios es un vencedor. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es victorioso. Hermanos, son palabras que muchas veces pronunciamos, pero necesitamos recordarla una y otra vez. Nuestro Dios, en Cristo está nuestra victoria. Amén. Oh, Señor, porque solo en ti está asegurada, Señor, la batalla, la victoria en nuestra batalla, Señor. Tú peleas por nosotros.
cruz pagaste el precio, en la tumba sepultado, pues no pudo contenerte. Eres el Rey vencedor. Atrás rompió los muros e hizo el puente entre nuestro Creador y nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que nosotros no tuvimos la iniciativa de buscar a nuestro Dios? Él nos buscó desde la eternidad. Él te llamó y te atrajo con cuerdas de amor. No importando cuán en el fondo, no importando tu condición y la mía, Él nos llamó. Él sobrepasó todo lo necesario. Él se hizo hombre por amor a ti y a mí. Hermanos, si Cristo hizo en nosotros eso, ¿cuánto puedes representar tus muros y los míos para Él? Si Él conquistó la propia muerte por amor a ti y a mí, ¿cuánto más el Señor puede hacer en nuestros días, con cada batalla, con cada reto que experimentamos? Él nos hizo libres y nadie puede esclavizarnos si tú y yo no se lo permitimos. El Señor nos ha llamado a libertad, nos ha hecho mirar hacia adelante a un propósito nuevo. Hoy nos recordamos por medio de este cántico: tú y yo ya no somos esclavos del temor. Dilo conmigo: ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo tuyo, Señor. Yo te pertenezco. Llevo tu sello en mi vida y viviré para adorarte. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor, y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor.
recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, oh, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por su gracia yo soy hijo de Dios. Y yo soy hijo de Dios. Es más que un aplauso, es una seguridad. Comenzamos leyendo: tengan paz, hijos míos, y confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. No es nada más decir, abriste el mar para que yo camine, tumba los muros que hay en mi vida. Es creer que nuestro Dios está con nosotros y no somos esclavos del temor que podemos sentir en ciertos momentos. Aquí hay personas que tienen a sus hijos enfermos crónicamente. Son personas que han vencido el cáncer y otros que no lo han hecho. Y en medio de esa preocupación y de esa angustia, todavía seguimos confiando en que tenemos paz porque Cristo está con nosotros. Quizás en esta mañana tú estás aquí y tú no tienes esa seguridad. Tienes miedo, eres un esclavo del miedo. Te quiero decir en esta mañana
que con Cristo eres libre. Vas a tener problemas, pero eres libre porque no eres esclavizado por ese temor y esa incertidumbre de no saber lo que se espera en tu vida. Cristo tiene todas las respuestas y la seguridad de que siempre te va a acompañar. Cristo iba a enfrentar la muerte y en ese mismo versículo que estábamos leyendo le dice a sus versículos antes: voy a aparecer solo, pero no voy a estar solo. Ni tú ni yo tampoco, si lo creemos, si creemos en Él. Pero si en esta mañana tú no tienes esa seguridad, te invito, mis hermanos, a que conozcas al Cristo que estamos cantando en esta mañana. Ahí donde tú estás, puedes orar en tu corazón y decirle: yo me siento solo y estoy siendo esclavo de este problema, pero yo no quiero ser esclavo ya. Yo quiero tener esa libertad que acaban de cantar en esta mañana. Yo quiero ser un hijo de Dios. Y el Señor es tan misericordioso que tú no tienes que hacer un show. Él te escucha ahí en tu corazón y te trae inmediata libertad. Cuánta misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido pasar aquí en tu presencia. Te damos gracias, Padre Celestial, por los hermanos que estamos aquí. Gracias por recordarnos, Padre Celestial, que no somos esclavos de este mundo, que no somos esclavos de la incertidumbre, ni los problemas, ni el miedo, que somos hijos tuyos y por tanto somos coherederos, Padre Celestial, con Cristo. Tenemos acceso a misericordias que son nuevas cada mañana y una gracia ilimitada. Pero, Señor, te suplico que si en esta mañana hay alguien aquí que no está seguro de eso, Padre Celestial, que tú le abres a su corazón en esta mañana y que tú le puedas dar esa libertad también a su alma. Te suplico, Padre Celestial, que salgan de aquí transformados como yo he sido transformado por mi alabanza a ti, Padre Santo. Que ellos puedan salir transformados por un encuentro verdadero contigo. Te suplico también por nuestro pastor que va a traer palabra tuya, que sea edificante en nuestras almas, Padre Celestial, y que sea directamente de ti. Úsalo con poder en esta mañana. Y gracias una vez más por permitirnos estar aquí en tu presencia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué bueno estar aquí domingo en la mañana. Ya no tan mañana, ya casi mediodía, pero los que llegamos a tiempo a la escuela dominical, estamos desde temprano aquí, Siempre quiero agradecer a todos aquellos hermanos que hacen posible que este culto pueda realizarse. Quizás si usted llega al culto de las 11 o incluso a la escuela dominical de las 10, usted ve todo ya ordenado, la banda ya ensayó, ya el audio está conectado, los carteles allá afuera. Eso quiere decir que hay varios hermanos en función de que este programa se pueda hacer con excelencia desde tempranito en la mañana. En lo que muchos de nosotros estamos quizás durmiendo, hay hermanos ya aquí laborando. Así que agradecemos a todos estos hermanos, ellos saben quiénes son, y siempre es un motivo de alegría contar con hermanos tan entregados a la obra, Así que de verdad estoy bien contento en esta mañana que vemos nuestro local bastante lleno. Algún día no cabremos aquí. No para hacer números y hacernos famosos, pero qué bueno es saber que cada día se van ganando almas para Cristo. Esa es la esencia de la iglesia, esa es nuestra misión. Y qué bueno sería que si todos los que estamos aquí nos propusiéramos este año, escuchen esto, ganar a uno para Cristo, ya el año que viene no cabemos aquí. Uno para Cristo. Pues bien, continuamos nuestra serie ¿sobre qué estamos predicando? Las parábolas. ¿Las parábolas matemáticas? No, espero que no. No, si empiezo a predicar de parábolas matemáticas, se queda Ricardo nada más aquí. Nada más Ricardo aguanta el mes ese. Las parábolas. ¿Las parábolas qué cosas son las parábolas?
Las parábolas de Cristo en específico no eran más que narraciones que ilustraban verdades espirituales referentes al reino de Dios. Y Cristo en cierto momento de su ministerio comenzó a hablar en parábolas. Ya habíamos visto algunas parábolas y continuamos estudiando algunas de ellas. Parábolas muy conocidas, pero que muchas veces, y vamos a ser sinceros, cuando las releemos y empezamos a profundizar en ellas, pregunto, ¿verdad que encontramos nuevas enseñanzas? Sí, y quizás desde niños nos la están enseñando. Así de viva y eficaz es la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Nunca nunca vaya aburrido a leer la Biblia. Porque créame que aunque usted lleve 30 años leyéndola, la palabra de Dios es tan profunda, es tan eficaz, es tan grande, es tan perfecta, que puede revelarle algo nuevo, leyendo el mismo pasaje. Y quiero hacer una pregunta a los hermanos de la iglesia que están aquí, a los cristianos. ¿Alguna vez te has sentido frustrado al ver cómo predicas el evangelio a familiares, a amigos, a compañeros de trabajo sin aparente éxito? Y pasan los días, y pasan los años, y le predicas el evangelio, y le vuelves a predicar. Y cuando a veces crees que ya lo tienes noqueado, en el buen sentido de la palabra, todo ir atrás, con tremenda calma, con tremenda facilidad. Y eso a veces nos frustra, ¿sí o no? Nos ha pasado a todos, yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. Si ese es su caso, bienvenido al club. Ustedes saben que algo parecido le sucedió a Cristo en su ministerio. Esto puede parecer un poco loco lo que les voy a decir, pero sí. Cristo poco antes de partir al cielo apenas tenía un puñado de seguidores en la tierra. ¿Qué les parece? Sí, el Hijo de Dios. ¿Creen ustedes que pudo haber habido algún mejor predicador que Cristo? ¿De verdad? ¿Creen ustedes que alguien pudo mostrar el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, a través de los milagros que Cristo hizo? ¿Creen ustedes que alguien haya podido impactar con su testimonio a las multitudes más que Jesucristo en la historia? Sin embargo, a él le pasó lo mismo que a ti y a mí. Predicó muchísimas veces y aparentemente sin tanto éxito. Es cierto que miles de personas iban a verle constantemente. Donde Cristo iba era un fenómeno de masas. La gente iba atrás de él. Pero ¿saben qué? Cuando vamos a la Biblia leemos y podemos ver que muchos acudían a su encuentro por motivos equivocados. Equivocados de la perspectiva de Cristo, del ministerio de él. Él vino a salvar vidas del infierno, a rescatar del pecado a la humanidad. Pero mucha gente empezó a seguirle, uno por mera curiosidad. No, y eso que él no predicó en un país latino. Pues si Cristo hubiera predicado en un país latino, ahí sí se rompe el récord de multitudes para ver a Cristo. Porque es verdad que somos muy curiosos, los seres humanos somos muy curiosos. Nos hacen un cuento y dicen, ay, como me gustaría, ¿será verdad? Déjame ir a ver. Bueno, cuenta la Biblia que cuando él fue a su última Pascua, poco tiempo antes él había resucitado a Lázaro, ¿lo recuerdan? Y mucha gente iba a la Pascua, ¿para qué? Para ver a Cristo y a Lázaro. Tanto se regó el chisme, bueno, no era un chisme, era una verdad, ¿ok? Tanto se regó la historia de la resurrección de Lázaro que la gente quería ir a ver a Cristo, no importa, yo nunca voy a la Pascua, o ya fui el año pasado, no tengo ese hoy, pero por tal de ver a Cristo que resucitó a Lázaro y a Lázaro resucitado, yo voy. Otro grupo de los miles que seguían a Cristo constantemente, simplemente acudían
a él para beneficiarse de sus milagros. ¿Sí o no? Le traían enfermos, él resucitó muertos, sanó paralíticos, ciegos, cojos, pero además multiplicó los panes y los peces al menos en 2 ocasiones, le llenó la barriga a miles de personas. De hecho, un día tuvo que decirle a unos cuantos: yo sé que ustedes vienen hoy a verme porque ayer les llené la barriga. Así interesados somos los seres humanos. ¿Cuántas de las personas que fueron sanadas por Cristo quizás después más nunca ni lo siguieron? Unas cuantas. ¿Cuántas de las personas que Cristo sanó, bendijo o benefició con alguno de sus milagros quizás estuvo en la tumba que gritó: crucifícale, crucifícale, el día de su crucifixión? Así de malagradecidos somos los seres humanos. Otro grupo le seguía porque vio en él un liderazgo tal que dijo: este es el Mesías. Y uno puede decir: wow, qué espiritual. Sí, este es el Mesías que nos va a liberar de Roma y que va a implantar el reino mesiánico. Y yo quiero ser parte de ese reino monumental que está profetizado. Qué equivocados estaban. Veían a Cristo como un caudillo militar. Él no lo era. Y para colmo de los comos, para remachar ya el clavo, para poner la tapa al pomo, dentro de esa multitud también había un grupúsculo de líderes religiosos judíos que aun cuando reconocían el poder de Cristo y aun cuando, según sus propios conocimientos, veían en él las señales de que él era el Mesías, ¿qué hicieron? Procuraron todo el tiempo combatirlo, quitárselo de encima, porque las enseñanzas de Cristo iban en contra de sus testimonios. Los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, y todo esto contra Cristo por envidia. Ellos veían en Cristo, cuando Cristo hablaba, ellos veían que Cristo hablaba como quien tiene autoridad y no como ellos. Ellos veían a Cristo como un enemigo porque Cristo los confrontaba con sus pecados ocultos. Mientras ellos vivían para intentar impactar a la gente con sus acciones, Cristo demostraba con su testimonio y con su poder que era el Hijo de Dios. La competencia. Qué terrible situación tuvo que haber vivido el Hijo de Dios. Nosotros por lo menos somos humanos pecadores y miserables. Pero Cristo, el Hijo de Dios santo, perfecto, tener que sufrir que la gran mayoría de las personas que venían a Él le rechazaron su mensaje. Lo cierto es que muy poca gente venía a Cristo en busca de alimento para el alma. Y hoy, 2000 años después, el panorama no luce diferente. Todo sigue tristemente igual. La gente sigue rechazando masivamente el Evangelio de Cristo. Y esa es una triste realidad que nosotros no podemos ignorar. Eso es una pregunta. ¿Qué hacer entonces en medio de esta situación? Y les invito entonces a meditar en la palabra de Dios sobre este tema. He titulado este sermón 4 corazones. Y vamos a orar. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos ahora a entender tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a ser lo suficientemente humildes y sabios como para ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, los invito hoy a buscar en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, versículos del 1 al 20. Marcos 4, del 1 al 20. La famosa, yo diría famosísima parábola del sembrador.
Creo que junto a la parábola del buen samaritano son las dos parábolas más famosas que hay. Incluso personas que no son cristianas han oído hablar de esta parábola. Así ha trascendido. Marcos 4, del 1 al 20, dice así. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía, presten atención, palabras de Cristo. Resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era muy profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y creció y dio fruto y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta de 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como los sembrados entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas, entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden frutos. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Esta es la versión que da el evangelista Marcos de la parábola del sembrador, parábola que está en los otros dos evangelios sinópticos, Mateo y Lucas. Escogimos esta de Marcos. Lo cierto es que Jesús tenía su centro de operaciones en la ciudad de Capernaum y desde allí alcanzaba ciudades vecinas en el litoral del mar de Galilea. El lago ese que ustedes ven aquí mencionado, que ustedes ven mencionado en esta parábola, es el lago de Galilea o el mar de Galilea o de Tiberias, así se le conoce. Sin embargo, estando Cristo en medio de esta campaña, vemos en la Biblia cómo a partir de cierto momento cambió su forma de predicar y comenzó a enseñar a las multitudes a través de ¿qué? De parábolas. Hasta ahora no lo había hecho. Entonces se ha puesto usted a pensar, ¿por qué? Interesante, ¿eh? Y leyendo los evangelios nosotros podemos constatar algunos eventos que precedieron este giro, este cambio en la metodología de predicación de Cristo. ¿Qué lo llevó a esto? ¿Qué eventos pudieron haber influido en que Él comenzara a hablarle a las multitudes en parábolas? Pues bien, en primer lugar debemos entender que la relación de Jesús con los líderes religiosos de la nación judía había llegado a su punto más tenso. Ya que ello era prácticamente, ¿qué cosa? Imposible de soportar.
No había momentos en que Cristo no predicara y le saltara algún escriba, algún sacerdote, algún fariseo a contradecirlo, a hacerle alguna pregunta capciosa para tratarlo de hacer lucir en ridículo delante de la gente, para de esta manera, ¿qué cosa? Desacreditarlo, o ver si pudiera cometer alguna herejía en sus palabras para condenarlo. Y de esta manera salir de él, porque vimos que los líderes religiosos vieron a Cristo como un enemigo, por decir la verdad. Eso va a pasar, hermano. Usted puede ser el cristiano más noble y más santo del mundo. Si usted predica la verdad, va a tener enemigos aún así. ¿Qué le parece? Por decir la verdad. ¿Sí? El otro día alguien me dijo en mi cara que era un mentiroso y un estafador. Porque hablé con esa persona de un pasaje bíblico que no le gustó, que tenía que ver con las imágenes. Dios no permite que adoremos otro Dios que no sea Él. Y por eso prohibió explícitamente crear imágenes, y mucho menos arrodillarse ante ellas. Pero tristemente esa persona parece que adora imágenes y se molestó conmigo. Y vino y me lo dijo así en mi cara. Aquello me entristeció mucho. Pero bueno, hay que seguir adelante. Yo no puedo callar una verdad tan clara como esta y tan sencilla porque alguien se moleste. Miren, muchas veces el efecto precisamente que produce la palabra de Dios en la gente es que se molesta. Cuando la palabra de Dios muchas veces nos molesta a nosotros, ¿saben por qué es? Porque nos toca ahí donde nos duele. Ese pecado que tenemos oculto y que no queremos que nadie lo sepa. Pero de pronto el pastor que no sabe ni por lo que yo estoy pasando, no predicando su palabra, predicando la palabra de Dios, me confrontó. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? A todos nos ha pasado. David contó que cuando él se convirtió, de pronto va a la iglesia y empieza el pastor a predicar y decía, Dios mío, pero ¿quién le ha hablado al pastor de mí que yo no me he enterado? ¿Será del CDR? De la juventud. Tú estás minado que alguien está informando al pastor de mi vida, porque el pastor está reflejando lo que me está pasando a mí. Y es que Dios lo sabe todo, y la palabra de Dios es verdad y llega a nuestros corazones. Pero lo cierto es que la relación entre Cristo y esta gente, esta gentuza miserable, que eran muy religiosos, se vestían con mucha pompa y buscaban la popularidad del pueblo, había llegado a un momento crítico. Y leyendo los evangelios podemos constatar al menos dos eventos que fueron clave. Uno fue cuando los discípulos de Cristo recogieron espigas el día de reposo. ¿Lo recuerdan? El día de reposo se había hecho ¿para qué? Para descansar. Dios lo había así establecido, a tal punto que ni los animales podían trabajar. Pero la idea era que la gente pudiera disfrutar del descanso. Que pudiéramos decir, ay, qué rico, llegó el sábado. Pero esta gente era tan legalista que empezaron a sumarle a lo que ya Dios había establecido para descansar el sábado otras prohibiciones, otros anexos, y convirtieron el sábado, en vez de un día de relax y felicidad, en una pesadilla. Se ponían a vigilar a la gente a ver qué hacían el sábado. Para después, ¿qué cosa? Condenarlos y juzgarlos, muchas veces públicamente. ¿Qué gentuza esta? Qué triste. Hubo otro momento que condenaron a Cristo porque fue a la sinagoga y curó a un hombre que tenía una mano seca. ¿Lo recuerdan? Empezaron a decirle horrores. ¿Cómo vas a hacer esto? Estaban tan nublados de pecado esta gente, tan entenebrecida estaba su mente, que ellos preferían que una persona se quedara enferma el día de reposo antes de que Cristo lo sanara. ¿Se ha puesto a pensar a dónde llegaba esta gente? ¿A qué nivel de incredulidad? Tenían tanta envidia, estaban tan carcomidos por su pecado, por su ceguera espiritual,
que aun cuando reconocían que Cristo era el Mesías, ese día de la sinagoga que Cristo sanó al hombre de la mano seca, salieron, hicieron una reunión, miren lo que dice Mateo 12:11, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ya la cosa no era de hacer lo que llaman en público. Ya había, ¿qué cosa? Un complot establecido, que de hecho dio fruto humano, por supuesto, cuando Cristo murió. Dios utilizó a esta gente malvada para que condenaran a Cristo y para que Cristo muriera por nosotros, porque a Dios no se le escapa nada. Hasta lo malo de este mundo está no escapa dentro del plan de Dios. Dios lo sabe todo y está en control de todo. Ese era un primer punto. También en este periodo, vamos a llamarle preparabólico, antes de la parábola, los familiares de Jesús rechazaron su ministerio. Y yo me imagino que esto tiene que haber sido como una flecha en el corazón de Cristo. Quizás esta historia no es muy conocida, pero dice Marcos 3, 20 al 21. Fíjense, Marcos 3, y estamos hablando de la parábola de Marcos 4. Ahí inmediato, anteriormente, en el capítulo anterior, dice así, Marcos 3, 20 y 21. Después de esto, Jesús regresó a la casa. Y era tanta la gente que volvió a reunirse, que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer. Tanta era la popularidad de Cristo que la gente empezó a tosigarlo en la casa donde se estaba quedando. Hasta el punto que ni siquiera podía comer ni él ni sus discípulos. Y cuando los familiares de Jesús supieron lo que él hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Oye, esto es duro. Muchos eruditos excluyen aquí dentro de esta familia a María, que desde el primer momento tuvo la revelación, siguió a Cristo. Todo parece indicar que fueron sus hermanos y hermanas, los más cercanos. Quizás algún primo, algún tío, no sé, pero fueron su familia. Vinieron a llevárselo para que desistiera, pensando que Cristo estaba loco, que lo que estaba haciendo era, ¿qué cosa? Un síntoma de locura. Este hombre haciéndose el Mesías. De hecho, vemos después del Nuevo Testamento cómo fue que después sus hermanos, Santiago y Judas, se convirtieron al Evangelio después que resucitó. Pero en vida y ministerio no creyeron en él, ni siquiera su familia, ni siquiera aquellos hermanos que compartieron cada día un plato de comida a la mesa con él, que vivieron con él 20 y pico de años juntos bajo la misma casa, que lo vieron crecer, pero que además veían los milagros y las cosas que Cristo hacía. ¿Qué grado de incredulidad? Pero ya no era la multitud, ya era tu propia familia, ¿qué cosa? Rechazándote. Así que, amigo, sepa algo. Cuando usted se sienta rechazado por su propia familia, por ser cristiano, ya Cristo pasó por eso. Por eso podemos acudir a él en oración, porque él sabe perfectamente lo que estamos padeciendo. Si alguien sufrió eso en carne propia, ¿fue quién? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el que no cometió pecado. Porque a Cristo nadie podía decirle, pecaste en esto, no hiciste lo otro, porque no cometió pecado. A nosotros sí nos pueden decir cosas, sinceramente. Y es muy triste que a veces muchos familiares de nosotros me dicen, venidme tú con cuento del Evangelio, yo que te conozco hace años. Desde niño, tú que eres el primero que brincabas la cerca para robarte las mandarinas de la vecina Dorotea. ¿Te acuerdas? Y que después le echabas la culpa a tu hermano. Y después tu hermano lo castigaban y tú te comiste las mandarinas. Yo cuando niño, ya en la secundaria las cosas sufrieron. ¿Te acuerdas cuando te robaste los 2 pollos aquellos y que los vendiste a 20 pesos? Y que cuando le dieron las quejas a tu mamá, tú le echaste la culpa a tu primo Juan, porque tú no eras fácil. No, y no quiero seguir cuando estuviste en el preuniversitario en la universidad. Tú ahora, con ese pasado, a decirme a mí que yo necesito de Cristo, que yo soy pecador. ¿Nos puede pasar eso? Porque tristemente tenemos
un pasado y hasta un presente pecaminoso. Pero a Cristo nadie pudo haberle dicho eso nunca. Porque Cristo nunca pecó. ¿Se dan cuenta qué diferencia? ¿Cuánto mayor tuvo que haber sido entonces su sufrimiento? Su familia de sangre lo rechazó. Pero quizás el episodio que más influyó en el cambio de metodología en la predicación de Cristo hacia las parábolas fue un momento que para mí fue el más triste de todos. Y estoy seguro que para él también. Cuando unos escribas osaron decir que Cristo echaba afuera a los demonios porque estaba poseído por Satanás. Ya esto es la peor de las ofensas y de las blasfemias. Que el Hijo de Dios, Dios mismo, sea condenado por echar fuera demonios en nombre de Satanás. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Al hacer esto, esta gente ya traspasó la pantanosa línea de la incredulidad total. Y por eso Dios los desechó. Ya cometieron el peor de los pecados. En vez de reconocer en Cristo al Mesías, lo tildaron de ser Satanás. Óigame, qué terrible. La decadencia espiritual de esta gente era tan marcada que cada día sus corazones se endurecían más como consecuencia de su rechazo a Cristo. Y ciertamente el grado de incredulidad del pueblo era escandalosamente alto. Y a pesar de las impactantes predicaciones de Jesús y de las muestras irrefutables de que Él era el Mesías, seguían en rebelión contra Él. Y lo cierto es que a raíz de todo esto, un día Jesús comenzó a hablar en parábolas a las multitudes. Y la primera palabra que pronunció fue la parábola del sembrador. Esta que vamos a ver. Y cuando leemos la parábola, que ya lo hicimos, este pasaje, vemos que de manera natural se desglosa en tres grandes partes o en tres grandes bloques. La primera va de la primera parte del versículo 1 al 9, que es como tal la parábola del sembrador. Cristo narra la parábola del sembrador. La segunda parte de este pasaje lo encontramos en los versículos del 10 al 13. Y es donde Cristo habla sobre el propósito de las parábolas. Y por último, lo que resta del 14 al 20, Cristo entonces explica la parábola. Somos unos bendecidos. Aquí no tenemos que estar suponiendo o interpretando nada nosotros. ¿Por qué? Porque el propio Cristo la interpretó. No siempre pasa con toda la parábola en la Biblia, con muy pocas. Esta fue la primera y quizás por eso Cristo lo hizo. Ya nosotros leímos el pasaje y leímos la parábola en sí. El sembrador salió a sembrar y empezó a sembrar y lanzó semillas en diferentes lugares. Junto al camino, la tierra dura, la semilla no penetraba. Entonces vinieron las aves del cielo y se la llevaron. En tierra donde había piedra debajo de la tierra, germinó rápido, pero como tenía poca raíz, cuando vino el sol, eso no dio fruto. Después, entre otras malezas, entre espinos, los espinos lo ahogaron. Y por último, en la buena tierra donde fructificó y dio fruto de todo tipo. En esencia, esa es la parábola. Sin embargo, vamos a ver hoy el propósito con que Cristo predicó esta parábola. Y saben una cosa, muchas veces no nos ponemos a detallar en esto. Y creo que pudiera ser de esas enseñanzas que muchas veces le pasamos por encima cuando leemos este pasaje. Así que les pido que presten mucha atención. Es evidente que el Señor Jesús sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana. Y su forma de hablar era tan sencilla que hasta un niño la podía entender. ¿Sí o no? Eran historias sencillas. Un sembrador que salió a sembrar. Qué bien. Y 20 siglos después, o sea, hoy, las enseñanzas que se desprenden de estas parábolas
no han perdido su vigencia ni su frescura. Por lo tanto, son de aplicación universal para cada creyente. Hoy tú y yo podemos poner en práctica las enseñanzas de esta parábola, porque son verdad, palabras de Cristo. Además, tenemos que entender que el método de predicar en parábolas tenía también algo bueno, algo didáctico, algo importante. Y es que involucraba a los oyentes de tal manera que los guiaba a reflexionar sobre lo que estaban escuchando. Había una clave detrás de la parábola que había que identificar. Una historia que ilustraba algo. Y ahora bien, a pesar de las diferencias de la mayoría de la gente que escuchaba a Cristo, porque lo dijimos, ¿cuánta gente? La mayoría venía para todo menos para alimentar el alma o para satisfacer sus necesidades espirituales. Venían a beneficiarse humanamente de Cristo por alguna razón. Pues bien, pero a pesar de eso había un pequeño grupo que sí venía con buenas intenciones a Cristo, con la intención correcta. Porque ellos venían a escuchar su palabra y a aceptar su autoridad. La gente que rechaza a Cristo, aunque le parezca que lo que Cristo está diciendo está bien, es porque no quiere someterse bajo la autoridad de Cristo. Así de sencillo, así de rebeldes somos. Desde niños los niños no quieren hacer caso. Siéntate ahí, allá se pone en pie. Yo me acuerdo que a veces mi hermano Suárez, ¿usted lo ve muy tranquilo ahí? Escucha a Claudio, qué cosa era Suárez cuando niño. Quiero corriendo. Benji y Matthew se quedaron chiquitos al lado de él. Y recuerdo que a veces mami le daba algunas nalgadas para que se calmara y Suárez empezaba a reírse. Unas nalgadas con risa. Era una especie de desafío a la autoridad. Y mami apretaba los decibeles nalgásticos. Ya se oía un poco más fuerte la nalgada. Y Suárez más se reía. Estaba viendo una comedia de Charles Chaplin. Óigame, así somos los seres humanos de rebeldes. Nos dicen párate y nos sentamos. Las mujeres rubias quieren tener pelo negro. Las del pelo lacio la quieren encaracolado. Los chiquitos usan tacones. ¿Verdad o mentira? Estamos inconformes con todo lo que nos toca. Con la mayoría de las cosas. Si de pronto mi dona de chocolate la tuya la venía, ay, dame un pedacito, porque esa es la que me gusta a mí. En todo, somos un espíritu de rebeldía para todo y lo reflejamos en casi todo en la vida. Pero aún así, había un grupo de gente que se sometía a la autoridad de Cristo y le quería obedecer. Ahora bien, más allá de nuestra lógica humana y de nuestros criterios sobre este tema de las parábolas y las ventajas que esto pudo haber traído, del propósito por el que pueden haber venido las parábolas a la vida de Cristo y de la multitud que lo escuchaba, el propio Jesús nos revela en este pasaje el propósito de las parábolas. Yo quisiera que rápidamente pudiéramos entenderlo, porque es clave para poder analizar el resto de las parábolas. Y el primero de esos propósitos era revelar los misterios del reino a quienes le seguían. Escuche esto, revelar los misterios del reino de Dios a quienes le seguían. Dice Marcos 10 y la primera parte del versículo 11. Cuando se quedó solo, ya Cristo había contado la parábola, cuando él se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, ahí hay dos grupos, los 12 son los discípulos. Y otro grupo que estaba también cerca de Cristo, que se quedó interesado, que se quedó cautivada con la parábola. Juntos, estos dos grupos se unieron y le preguntaron qué quería decir la parábola. Y él le respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios. Miren, a veces los discípulos ni siquiera entendían las parábolas que Cristo decía. Este es un caso. La primera parábola, quizás lo sorprendió. Wow, esto es nuevo ahora. Una parábola, ¿qué querrá decir? No, quizás ni prestaron mucha atención. Pero, al estar cerca de Jesús
Y al tener deseos de aprender de él, de sus enseñanzas, acudieron para que él les explicara qué quería decir la parábola. Fíjense, usted puede estar cerca de Jesús, pero a lo mejor no le importa lo que él está hablando. Judas era un farsante. Estaba ahí pensando en dinero nada más. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando la mujer vino y derramó el perfume de alabastro? Un frasco de alabastro, derramó su perfume sobre Cristo y Judas empezó a criticarlo. Mira esto, qué desperdicio. Eso se pudo haber dado a los pobres, qué espiritual. Y por detrás decía, pero él era ladrón y sustraía de la bolsa de los discípulos. El hombre en realidad lo que estaba pensando en sí era, Dios mío, qué dinero perdí ahí de robarme. Si esta mujer le hubiera dado dinero a Cristo en vez de esto, hubiera robado aquí, hubiera hecho el pan con ella hoy. Así somos de miserables los seres humanos. Hay mucha gente que puede estar cerca de Cristo, pero no lo acepta. Pero no le importa lo que Cristo está diciendo. Permanece igualito. Pero esta gente no solo estaba escuchándolo, sino que se interesaron después por la palabra que él dijo, pero ellos no habían entendido. Es como que de pronto en la clase la maestra le dé una lección de algo difícil. Y cuando termina ya todos entendieron, los muchachos están locos por irse para la casa y que dicen, ¡sí! Y nadie entendió ni papa. Nadie. ¿Tú crees que a esa hora yo voy a decir que sí? Para que mis propios amigos me fusilen. Pero aparte, esa maestra es una pesada. ¿Qué me importa a mí lo que diga? Ya veré cómo me fijo en la prueba. En asuntos espirituales seguimos pensando igual. Así somos. Creemos que el juicio no va a llegar, que nuestros pecados no nos van a alcanzar, que Dios no va a regresar, que Cristo no va a regresar. Pero ahí está Cristo, al dolor de la esquina, ahí está. Y todo lo que ha prometido lo cumplirá. Y todo lo que ha profetizado la Biblia sucederá. Y entonces, ¿qué haremos nosotros? Es importante notar que Jesús le dijo a esta gente entonces, a los discípulos y al otro grupo, que la esencia de la parábola tenía que ver con el misterio del reino de Dios. La palabra misterio, entendámosla como una verdad que hasta ese momento era desconocida y que llegó a conocerse mediante una revelación especial de Dios. En otras palabras, Cristo estaba revelando enseñanzas del reino a través de estas parábolas. Enseñanzas del reino que todo ciudadano del reino necesita, ¿qué cosa? Saber. O si usted quiere ser parte de esa ciudadanía celestial, espiritual, usted tiene que conocer, tiene que interesarse por ellas. ¿Y saben en esencia cuál era este misterio? El misterio del reino. No era más que o sea, el reino de Dios no iba a ser manifestado de forma visible al mundo durante el ministerio terrenal de Cristo, sino iba a ser revelado en el corazón de los seres humanos. Ellos esperaban un reino ¿qué? Físico, militar, humano, que derrocara a los malditos romanos que los tenían hasta aquí, esclavizados, para entonces ser ellos los dueños del mundo. Y si Cristo era el Mesías, Cristo sería entonces el rey. Perfecto. Esa era la mentalidad de la gente, de la mayoría de la gente que escuchaba a Cristo. Pero esta gente que le seguía y que de verdad se interesaba por cada detalle de su palabra, pudo entonces comprender este misterio. Tristemente, los judíos creían que el Mesías vendría con una pompa exterior, haciendo tremendas cosas para llamar la atención. Y entonces ese era el ideal a seguir por ellos. Ese era el patrón que tenían del Mesías. Algo que se acercaba mucho más a lo que Satanás quería que ellos pensaran. ¿Recuerdan cuando en la tentación, en un momento, en una de las 3 tentaciones, Cristo sube a Jesús
a la punta del templo y dice, arrójate, dale. Y claro, como tú eres el Hijo de Dios, los ángeles van a venir y te van a recoger para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, haz algo bien llamativo para que la gente crea en ti. No, Cristo no necesitaba eso. Porque Cristo vino en realidad a este mundo a morir por los pecados del mundo y a instaurar su reino en el corazón de los creyentes. Tristemente, el pueblo judío ignoró otras profecías. Solamente querían hablar de las profecías que hablaban del Mesías como triunfador, pero ignoraron, por ejemplo, las que estaban en Isaías. Leemos en Isaías 53:5, mas Él, hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por poner solo un ejemplo de una profecía donde se habla del Mesías de Cristo como el siervo sufriente que iba a ser en su primera venida. Cristo dejó bien claro que su reino no era ¿qué cosa? De este mundo. En su entrevista con Pilato, unas horas antes de ser crucificado, condenado por el mismo Pilato, mi reino no es de este mundo. No lo es. Y es que el reino de Dios se iba a establecer en el corazón de los hombres. Y por tanto el campo sobre el cual se iba a sembrar la semilla de esta parábola no era solo Israel, como esperaban los israelitas, sino cualquiera que escuchara la palabra y aceptara a Jesús como Salvador de su vida. ¿Qué les parece? Por eso leemos en Romanos 3:23. Pablo, refiriéndose tanto a judíos como a gentiles, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, hermano, el primer propósito de las parábolas era revelar los misterios del reino de Dios a quienes le seguían, a quienes seguían a Cristo. Y por último, el segundo propósito, un doble propósito. Con una misma parábola lograba dos propósitos. Como diríamos los latinos, un pájaro, dos pájaros y un tiro. Primero, las parábolas revelaban a los creyentes la verdad del reino, pero a su vez era utilizada como señal de juicio contra aquellos que lo rechazaban. Miren lo que dice Marcos 4:11 y 12. Pero a los que están afuera se les dice por parábola, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Hermanos, para el incrédulo que escuchaba las parábolas de Cristo, esta no pasaba de ser una sencilla historia con unas enseñanzas muy bonitas. Pero no le veían en ella ninguna importancia espiritual para su vida. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús les hablaba por parábola, era también una manifestación del juicio de Dios. Y Él lo explicó haciendo referencia a las duras palabras de una profecía de Isaías. Isaías 6, 9 y 10. Entonces Dios me dijo, ve y dile a este pueblo, hablando de Cristo. O sea, se cumplió después en Cristo, disculpen. Por más que oigan, no van a entender. Por más que miren, no van a comprender. Confunde la mente de este pueblo que no pueda ver, ni oír, ni tampoco entender. Así no podrá arrepentirse y yo no lo perdonaré. ¿Esto puede lucir duro? ¡Wow! Pero cuidado, hermano, no malinterprete este pasaje. Cristo en ningún momento le está negando la salvación a nadie. Al hablar en parábolas, Cristo estaba cumpliendo este pasaje, esta profecía de Isaías. Y es que tanto en la época de Isaías como en la época de Cristo, el pueblo había rechazado a Dios a pesar de las múltiples evidencias que habían recibido. En la Biblia encontramos dos casos de personas que reaccionaron así. Y uno fue el faraón. ¿Se acuerdan del faraón egipcio? Cuando Dios le pide a través de Moisés y Aarón, deja salir a mi pueblo. Este hombre pensó que podía desafiar a Dios. Y fíjense, Dios demostró a través de las 10 plagas de la vara de Moisés, ¿lo recuerdan? Y de una serie de milagros tremendos, sobrenaturales, que impactaron a todo el mundo, que Dios era real, que Él tenía poder sobre todo y que Él podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Faraón?
seguir rebelándose contra Dios más y más. A tal punto que aún, ¿cuál fue la última de las plagas? ¿Cuál fue? ¿La muerte de qué? De los primogénitos. Imagínense que ahí murió el hijo de Faraón, el hijo mayor de Faraón. Y era para que ya ese hombre hubiera, ¿qué cosa? Cedido por completo. Y cuando supuestamente deja ir al pueblo, ¿qué dice después? Pues vamos a caerle atrás y los vamos a exterminar. ¿Y el exterminado quién fue? Él. Porque nadie puede vencer a Dios. Nadie puede desafiar a Dios. Es un tonto quien lo haga y pagará sus consecuencias. El segundo caso fue el rey Saúl. Un rey escogido por Dios. Empezó muy bien. El hombre tenía un somatotipo, impresionaba a la gente, era un gran luchador. Parecía el rey ideal, pero poco a poco empezó a ¿qué? A creerse cosas. Se le subieron los cacos para la cabeza. Y el hombre empezó a pecar deliberadamente. Y cada vez un pecado era mayor que otro, hasta que un día el profeta Samuel le dijo: Dios te ha desechado hoy y ha buscado a otro mejor que tú. Hermano, no juguemos con Dios. A veces la gente peca deliberadamente y cae en una especie de carrusel de pecado. ¿Sabes que los carruseles no van a ningún lado? Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no llegan a ningún lado. Y así es el pecado cuando nos sacude. Nos convierte en seres irracionales, esclavos del pecado. Somos como perritos que nos van jalando con una soga. Para donde nos lleve el amo, ahí estamos nosotros. Y así pasa con esta gente. Y así pasaba con la gran mayoría que escuchaba las parábolas de Cristo. Algunas podrán catalogar a estas palabras de Cristo como muy duras. Y de hecho lo eran. Otros pudieran malinterpretar estos versículos y creer que Cristo estaba negándole la oportunidad de arrepentirse a alguna gente. No, la tuvieron siempre. Es más, con Cristo delante vieron grandes milagros, grandes maravillas. Recibieron los mejores mensajes. ¿Y qué? A veces la gente dice: si yo veo tal milagro, creo en Dios. Mentira. Miles de gente vieron los milagros más grandes de manos del propio Jesucristo y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de pecado y de rebeldía. Lo cierto es, hermanos, que para concluir, las parábolas enfrentaban a las personas con su realidad espiritual. Quisieran o no, cuando Cristo lanzaba una parábola, era como un rayo X. Como una placa que te decía cómo estabas, cómo estaba tu vida espiritual. Los incrédulos no lo entendían. Pero lo más lamentable no era que no lo entendían, sino que no les importaba entenderlo. Porque usted puede salir de una clase sin entender nada y después decirle a tu amiguita, que era la que sí prestó atención y que sabe mucho matemática: oye, tú pudieras explicarme este ejercicio después. Fueron lo que hicieron los 12 y el otro grupo después que Cristo dijo la parábola y nadie entendió nada. ¿Recuerdan? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? De la intencionalidad. Usted pudiera no entender muchas cosas en la Biblia. Y pregunto, ¿y está haciendo usted algo por entenderlo? ¿Y está pidiéndole a Dios que lo ayude? ¿Y está yendo a donde está algún hermano que lo pueda asesorar, que le pueda arrojar luz sobre el tema? Usted se está dando cuenta de que hay algo ahí que usted necesita saber. Usted no lo comprende todavía, pero necesita la luz de Cristo para poder entenderlo. Si usted sigue en rebeldía contra Dios, usted no podrá entenderlo. Sin embargo, los que humildemente se sometían a la autoridad de Cristo, a esto se les revelaba las enseñanzas del reino de los cielos. Y podían entonces seguir su vida en pos de la santidad. Ahora bien, debemos recordar que al reino de Dios solo se tiene acceso a través de la predicación del evangelio, hermano. Por eso es que Cristo dejó la gran comisión a la iglesia. Queremos que el reino de Dios se inunde de personas y que todos sean ciudadanos del reino. Hay que predicar la palabra. No hay otra manera de poder acceder al reino de Dios. Dice 1 Corintios 1:21, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, o sea, durante la sabiduría humana, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nos van a tildar de locos. ¿Cómo tú en pleno siglo XXI estás hablando de Dios? Hijo, la ciencia, la tecnología, ¿en qué país tú vives? ¿En qué mundo paralelo vives tú?
¿En qué siglo? ¿En el 14 o en el 20? ¿O en el 18 o en el 13? ¿O en el 13? Estamos en el 21. Despiértate. Y se burlan. Muchachos que están en la universidad o que han pasado para allá o van pronto para allá, ahí van a encontrar mucha oposición. ¿Lo saben? En college, en la universidad. Ahí van a querer a ustedes decirle que Dios no existe y que si usted va a la iglesia está perdiendo el tiempo y muchos de sus amiguitos se van a burlar de ustedes. Y si usted no está firme, puede irse tras otros vientos. Tenemos que afianzar nuestra vida en Cristo. Y es por eso que cuando Cristo comienza la parábola, comienza diciendo, presten atención. ¿Verdad que es diferente? Cuando tú vas a hablar y no dices nada, y de pronto me paro de aquí y empiezo a hablar. Pero si antes de hablar cojo el micrófono y digo, presten atención a lo que voy a decir, esto está queriendo decir qué cosa. Hey, voy a decir algo importante. Y después que termina la parábola, ¿qué frase dice Cristo? El que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, oídos espirituales. Claro que todo el mundo lo oyó, desde el punto de vista físico. Él no dijo que tenga orejas para oír. El que tenga oído a profundizar, a meditar en lo que dije. ¿Qué enseñanza sacaron del reino de los cielos? ¿Qué aprendieron hoy para aplicar en sus vidas, muchachos, que los acerque más a Dios? Nunca te quedes tranquilo, querido amigo, cuando leas la Biblia y no entendiste nada. Te puede suceder, le pasó a mucha gente, pero rápidamente acudieron a Cristo para que les explicara. No permita que Satanás te engañe. Hay mucha gente que dice, yo no leo la Biblia porque eso es muy complicado. Pues ahí está la palabra que puede transformar tu vida, no en otro lado. Cristo lanzó su parábola o sus parábolas tanto a personas que le siguieron como a la gran mayoría que le rechazaba. Pero para ambos tenía un significado. Para uno revelaba la verdad de Dios y para otro era muestra del juicio que les esperaba. Sin embargo, Él no discriminó a nadie porque Él no hace acepción de personas. Todos tenemos opción de salvarnos, ¿sí? Así de misericordioso es nuestro Jesús. Así de misericordioso es Dios con nosotros. Siempre alertándonos sobre lo verdaderamente importante para nuestra alma y para la eternidad. Usted quizás esté más importante en ser sanado, en mejorar su vida económica, en que su matrimonio tome otro matiz, en que su hijo estudie una buena carrera, en comprarse el carro que le gusta, en disfrutar de una vida acomodada y de buenas vacaciones. Pero Cristo está mirando algo más importante que eso en nosotros. Cada vez cuando nos dice algo a través de la palabra, Cristo está mirando nuestra vida espiritual y la eternidad. Si no logramos encontrar un mensaje para nuestra vida que se proyecte, nuestra vida espiritual que se proyecte en la eternidad, no estamos entendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y esto es algo que debemos tener en mente. Si te está pasando, pide a Dios, ruega a Dios que te ayude. Comienza a leer la Biblia de otra manera, con otra actitud. Pregunto, si te acercas a Cristo para que Él te guíe, te explique, te ayude, ¿crees tú que te va a rechazar o que te va a aceptar? Pregunto. Cuando vienes a escuchar el mensaje o cuando lees tu Biblia, ¿con qué receptividad tu corazón recibe la palabra de Dios? Hoy aquí que has escuchado la palabra de Dios, ¿cómo la has recibido? ¿Cuál es tu grado de receptividad? ¿Acaso no te has dado cuenta que hay un mensaje espiritual que trasciende para tu eternidad? ¿O acaso solo ves en todo lo que he dicho aquí un buen discurso? Me agradó. Hubo un par de chistes buenos. El pastor me cae nice. A veces un poquito pesado, pero bueno, hoy estuvo bien. La gente chévere. Hoy estuvo bueno.
¿O has logrado descifrar la voz de Dios a través de cada versículo de su palabra que hemos leído aquí? Hermano, hoy Dios ha hablado alto y claro, igual que habló alto y claro a través de Jesucristo, a través de sus parábolas. Necesitamos escuchar receptivamente su palabra con nuestros oídos espirituales para poder comprender a cabalidad las enseñanzas del reino de Dios plasmadas en ella. Y solo aquellos que han depositado su fe en Jesucristo podrán lograrlo. Hermano, cada domingo hablamos de depositar nuestra fe en Cristo y aceptar a Cristo como Salvador. Y quizás algunos están diciendo, ¿por qué tanta insistencia en esto? Si no te has percatado, hoy te he hablado quizás más claro que nunca. Hay dos destinos eternos. Podemos dividir esta humanidad en aquellos que aceptan a Cristo y no le aceptan. Cuando Cristo lanzó su parábola, la gran mayoría lo rechazó o no le hizo caso. O pensó que era una historia sin importancia. A pesar de la alerta de Cristo, atiendan esto y después el que tenga oído para oír, oiga. Al principio y al final y durante toda la parábola, Cristo les estuvo diciendo, atiendan, presten atención y si no entienden, pidan a Dios que les ayude a entender, busquen de Dios. Y créanme que Dios nunca nos va a negar explicando alguna de sus enseñanzas. A través de la propia revelación del Espíritu Santo, a través del estudio de la Biblia, a través de otro pasaje que me aclare mi duda, o a través de algún hermano preparado que pueda ayudarme a entenderla. Pero hermano, no te quedes insensible ante la palabra de Dios que escuches o que leas cada día. Es viva y eficaz. Y solo la dureza de nuestro corazón puede rechazarla y menospreciarla. Pero algún día, la verdad de esa palabra que muchos rechazan, se hará vigente en su vida. Y acudiremos en un juicio ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos verdaderos creyentes, discípulos de Cristo, acudiremos al juicio, pero no seremos condenados. Tristemente, aquellos que será la mayoría que rechace a Cristo, acudirá a juicio para ser condenado a una eternidad sin Él. Quiera Dios que nosotros podamos entender la palabra de Dios y cuando no suceda esto, podamos preocuparnos por entenderlo. Si buscas de Dios, Él está ahí con los brazos abiertos. Pero si sigues en rebeldía contra Él, rechazándole, te alejarás tanto de Él que algún día no querrás ni saber de su existencia. Qué triste. Esa fue la vida de los fariseos, de los sumos sacerdotes y de los escribas en época de Cristo. No caigamos en este error. Aprovechemos las verdades, la experiencia y el impacto de la palabra de Dios hoy, 2000 años después, para aprender no solo lo que debemos hacer, sino lo que debemos evitar. Aprender también de los errores de los demás, de esta gente que desechó a Cristo. Y de paso, que este estudio sobre las parábolas nos ayuden a perseverar en el estudio de la palabra. Necesitamos leer la Biblia cada día. Nunca podremos saberlo todo. La Biblia es un caudal eterno de sabiduría y de revelaciones. Pero solo aquellos que acuden con humildad y con intencionalidad a ella para aprender el mensaje espiritual que está detrás de cada una de sus palabras, solo aquellos podrán entenderlo y seguir adelante en su camino hacia la vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque aun cuando muchas veces no entendemos ciertas cosas, porque es imposible comprender tu mente y nosotros siendo tan limitados, aún así, tú nos revelas grandes verdades a través de tu Espíritu Santo, a través de la propia palabra, usando algún hermano que nos pueda guiar. Dios mío, haz que cada uno de los aquí presentes, más allá del nivel espiritual que tengan,
puedan a partir de hoy buscarte. Aquellos que ya te conocemos, que podamos buscarte más para crecer más en santidad, para saber cómo mejor servirte. Y aquellos que no te conocen, para que puedan encontrar la salvación de sus vidas. Sé con aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo como Salvador de sus vidas, Señor, pero que ahora mismo tú les estás inquietando después de esta palabra. Que ellos no se queden de brazos cruzados, oh Señor, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en ellos. Que ellos no rechacen tu invitación. Aun cuando no entiendan, que busquen a aquel que puedas hacerlo entender. Que eres tú, oh Señor. Guíanos y bendícenos. Y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser hacedores de la palabra de nuestro Dios y ponerla por obra? Tenemos un consolador que es nuestro ayudador y guiador. Sabemos que este reto que tenemos de ponerla por obra no es algo que se nos ha encomendado simplemente, y Dios, ignorante a nuestra lucha, a nuestro lado está. Y ese mismo Espíritu Santo que cada día está con nosotros es quien ha de guiarnos a poner su palabra por obra en cada uno de nuestros días. ¿Cuántos quieren decir en esta mañana: Jesús, el Mesías, ese que sigue siendo mi Señor, ese que ha prometido estar con nosotros cada día, es quien está librando esta batalla junto a nosotros? Amén. Pecado se volvió, aunque
Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial en esta mañana. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Nos sentimos muy afortunados en tenerles, pero también les digo algo que siempre digo. Ustedes hoy han sido también bendecidos porque han podido estar aquí junto al pueblo de Dios alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, recibiendo y meditando en su palabra y disfrutando de la coinonía con los hermanos. Es nuestro deseo que cada domingo sea un día esperado por nuestra congregación, no solo para venir y vernos, sino para juntos disfrutar de esta fiesta que es celebrar a Cristo. Porque, hermano, póngase a pensar, a Cristo le debemos todo. ¿Cómo no celebrarlo? Es un día de alegría. Y aunque todos los días deben ser de alegría, cuando utilizamos un día para reunirnos juntos como iglesia y alabar a Dios, hágalo con gozo, a pesar de los problemas que tenga, porque a pesar de esos problemas, Cristo murió por nosotros, nos rescató del pecado y también nos bendice cada día. Así que somos unos bendecidos. Y que esa alegría salga de aquí a estas 4 paredes, fuera de estas 4 paredes, recordando que a cada instante se están yendo miles de personas a la eternidad sin Cristo. ¿Estamos haciendo el trabajo, iglesia? ¿Estamos predicando a Cristo con nuestro testimonio y con nuestras palabras? No desperdicies un segundo. Ese segundo puede ser fatal para alguien. Tenemos el más grande regalo que es la salvación. Compartámoslo, porque un día tú y yo no lo teníamos. Y por la gracia de Cristo alguien nos predicó. Así que no seamos egoístas. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo es para vivir por Él y para Él. Hay una frase que a él se la repetí a una joven de esta iglesia cuando hablé con ella por teléfono y le dije, esta frase no sé quién la dijo, pero llegó a mi vida y estoy tan de acuerdo con ella que la mantengo vigente en mi vida. Y la frase dice así, a veces es más fácil morir por Cristo que vivir por Él. La muerte puede llegar a un instante y ya estamos en la eternidad. A veces es más difícil vivir toda una vida de sacrificio, enfrentando burlas, rechazos, pero es la vida que Dios nos ha mandado vivir. Y seremos premiados algún día. Esto no es nada comparado con la eternidad. Nunca sufriremos más que Cristo en el grupo de nosotros. Por lo tanto, vivamos con gozo, prediquemos el Evangelio, porque Cristo viene pronto. Dios mediante, el próximo viernes tendremos culto de oración. Yo sueño con que un día toda esta gente, todos nosotros podamos participar en un culto de oración y que tengamos que hacerlo aquí. Hermano, orar es imprescindible. Si usted cree que orar es importante, súmese a nosotros cada viernes. Sé que para mucha gente es difícil, pero si usted puede, no se pierda esa oportunidad, no se pierda esa necesidad de compartir esa necesidad y no se pierda esa bendición. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, sumémonos a la oración cada viernes 8:30. Los jóvenes también, mientras los adultos estamos orando, los jóvenes están en su programa y los niños también reciben clases bíblicas. Por lo tanto, es una invitación para toda la familia. Y el próximo domingo aquí estaremos como hoy, dispuestos a celebrar a Cristo, nuestro Salvador. Si usted desea ofrendar cuando termine el culto, puede hacerlo ahí en el salón, en el buzón. Salón y buzón, es que como yo soy poeta y me rimó, en el buzón de las ofrendas. Y si desea hacerlo online, puede ir a alcancemiami.com, cliquear ahí el letrero que dice ofrenda y ahí se desglosará cómo hacerlo. Terminamos en oración. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra que nos confronta con nuestros pecados y nos dice la verdad de nuestra miseria espiritual. Gracias porque también tú nos has dado la solución, que es Jesucristo. Gracias porque tenemos acceso a ti a través de Él. Sé con aquellos que aún no te conocen, Dios mío, toca sus corazones. Ve preparando sus corazones, Señor, para que la semilla del Evangelio pueda germinar en sus vidas también. Y guíanos a nosotros como iglesia a no parar de predicar tu Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora guíanos hacia nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Padres, 1, 2 y 3. ¡Ya!